Somos la voz del Maule. Aquí en La Voz del Maule, a través de las pantallas de Diario El Centro, tenemos la oportunidad de poder estar acompañados con un diputado, un parlamentario de nuestra región del Maule, reelecto también con amplia mayoría. Nos acompaña el día de hoy don Roberto Celedón Fernández. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por visitarnos. Encantadísimo de estar nuevamente aquí. Por supuesto, nosotros encantados de poder conversar siempre con nuestras autoridades. Es gratificante poder conversar con respecto a lo que sucede en nuestra región, por supuesto. Así es. Bueno, estoy a vuestra disposición, digamos. Sé que ha sido un tema de interés público porque afecta potencialmente a muchísimas personas. Así es. De sectores rurales, el tema de el eventual término del subsidio que permite tener tarifas más acorde con la realidad respecto de los estudiantes y respecto de los adultos mayores. Eso, para contextualizar aún más a la gente en sus casas, nosotros estamos hablando de este término que iniciaría el 1 de enero de la tarifa rebajada de estudiantes y adultos mayores en zonas rurales, que afecta al Maule, pero también a otras regiones del país. Exactamente. La región de Valparaíso, la región de O'Higgins, la región de Ñuble también, si no me equivoco. Usted, diputado, ofició al Ministerio de Transporte con respecto a esto. Si nos puede contar ahora un poco más con respecto a aquello. Sí, efectivamente el 17 de diciembre oficiamos a través de la Cámara de Diputados, que es una facultad que tienen los parlamentarios de fiscalización de los órganos del Estado, de la administración del Estado, tanto a nivel central como descentralizado. Y este es un tema extraordinariamente relevante para todos, porque está fundado en lo que se llama el principio de equidad territorial y de equidad social en relación a derechos que se pueden ejercer, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, que en definitiva son su goce depende de la accesibilidad. Claro. Y de la movilidad, y cuando hablamos de movilidad en definitiva se traduce en el tema del transporte. Entonces, desde el 2009 en Chile existe un subsidio a los pasajeros que son estudiantes y adultos mayores de sectores rurales. Eso, hace énfasis en que esto afecta a los sectores rurales. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de equidad es para equiparar la situación del joven que vive en los sectores rurales o del adulto mayor que vive en sectores rurales en relación a la población que vive en sectores urbanos, que tiene una accesibilidad mucho mayor respecto de los servicios en materia de educación, en materia de salud, en materia de fuentes laborales, etc. Considerando que ambos tienen el mismo derecho. Exactamente. Y eso es una dimensión poco conocida y que es muy relevante en cuanto se rescata el concepto de equidad territorial, es para que no haya ninguna forma de discriminación. En este caso, por el lugar donde usted habita, puede tener las mismas potencialidades de ejercer un derecho humano fundamental como es la educación, como es la salud, como es el derecho al trabajo, etc. Y en ese sentido, los anuncios que formularon asociaciones gremiales de buses de sectores rurales
eran preocupantes, alarmantes, en cuanto que por los niveles de que se recibirían por concepto de subsidio serían muy inferior a los costos reales que ellos tienen que asumir en materia de transporte. Nos pareció una situación preocupante, especialmente porque comienza el verano y tenemos cambio de gobierno en el 11 de marzo. Entonces podía generarse un vacío que perjudicase a las personas. Y en ese sentido creo que tiene mucho valor lo que anunció el presidente de la República en cuanto que iban a gobernar hasta el último día. Y exactamente el presidente ha dado un ejemplo de cultura y de vocación democrática en facilitar todos los medios de la transición, que es del paso de un gobierno a otro. Y en ese sentido creemos que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene un gran ministro como el señor Juan Carlos Muñoz, tiene que seguir la misma senda. No podemos quedar en el vacío en materia de la locomoción colectiva relativa a las personas mayores y a los jóvenes estudiantes de sectores rurales que requieren movilizarse hacia los sectores urbanos para tener acceso a estos derechos. Y tenemos confianza de que el Ministerio no va a permitir que, sin hacer todos los esfuerzos necesarios para efectos de que este beneficio, que no es un privilegio, porque es restablecer situaciones de equidad entre unos y otros, entre los que viven en el sector urbano con los que viven en el sector rural. Queremos que se escuche la voz de la gente y las preocupaciones legítimas del ciudadano común y corriente, a quien nosotros tenemos que servir. Y en este sentido quisiera compartir con ustedes una experiencia que tuve ayer. Cuéntenos. En que me sorprendió porque cuando llegué de Curepto, que fui a ver una situación especial en Curepto, me encontré en la oficina que había un conjunto de personas y resultó ser que eran los dirigentes del gremio de los transportes colectivos rural, encabezado por el señor Osvaldo Yáñez, y con dirigentes de Curicó y de Talca, del transporte rural. La señora María Silvia Retamal Contreras, don Eliciar González Zúñiga de Talca, y de Curicó don Osvaldo Ñáñez Moreno, don Pedro Guerra y don Juan Pablo Yarzún Tía, de la Asociación de Buses Curicó y de Talca. Habían ido a visitar porque habían conocido del oficio y le había impresionado positivamente el planteamiento del problema al señor ministro, en que se relataban los hechos con objetividad y con la legítima preocupación que también tenían ellos, y
Y ayer se materializó para hoy día una reunión tienen ellos en el Ministerio de Transporte, en Santiago. En Santiago. Lo que es un hecho, y me impresionó la buena disposición, la conciencia que tenían de esto, lo que se llama la colaboración público-privada. Porque todos ellos son pequeños empresarios que prestan un servicio relevante a la comunidad. Ellos tienen conciencia que prestan un servicio público. De vital importancia también. Exactamente, de vital importancia. Tal como el agua, la luz, el transporte también es un servicio público de vital importancia porque concretiza la libertad de movimiento y los derechos, la accesibilidad concreta a derechos como la educación, la salud, el trabajo, etc. Entonces, me pareció muy importante la conciencia que habían del necesario servicio público y de la colaboración entre el actor público y el actor privado. O sea, por parte de la entidad, de las entidades privadas, el querer trabajar en un pro de la región, de la comunidad, es muy relevante eso. Tenían antecedentes, datos concretos. Yo había hablado hace algún tiempo atrás con el Ceremi de Transporte, Guillermo Ceroni, y que nos había anunciado algo que es relevante, que es la multiplicación en un acuerdo con el gobierno regional de que el transporte público urbano iba a ser a través de buses eléctricos, que tienen una significativa baja en los costos. No solo en los combustibles, al parecer, sino que en la mantención de los vehículos. Lo que es muy relevante. Pero esa experiencia también tenemos que multiplicarla al transporte rural. Claro, no dejarlo de lado, sobre todo. Exactamente, porque si tiene una significativa rebaja, eso puede traducirse en una prestación de servicio de mucho mayor calidad para los sectores rurales. Me impresionó muy positivamente y estaba muy dispuesto a constituir una mesa de trabajo. Sin pecar de infidentes, pero me decían que querían cierta garantía y que quizás un parlamentario podía ser garante. Yo le señalé que creía que no era posible eso porque constitucionalmente el parlamentario es fiscalizador. Entonces no puede ser garante, sí puede coadyuvar a que se produzca el acuerdo, pero nuestra función es de fiscalizar para que todo el Estado camine adecuadamente, eficazmente y siempre de manera proba. Hoy día la exigencia de probidad se expresa en situaciones muy inesperadas como son las sanciones que han recibido ministros de corte, en que por unanimidad tanto la Cámara de Diputados como el Senado han aprobado acusaciones constitucionales donde el actuar de lo que era tradicional e histórico de la probidad en la administración de justicia se ha visto afectada, dañada. Y eso es muy importante porque Chile siempre se caracterizó por ser un país
de alta probidad. Había confianza. Sí. Y es un valor que tenemos que cuidar todo porque dice relación con nuestra identidad como país. Claro. No podemos aceptar que la corrupción se normalice. No es normal. Esa probidad hoy en día ya hay que empezar a recuperarla. Incluso, exactamente. Por lo que estamos Entonces, por eso me impresionó tan positivamente la disposición de estos dirigentes gremiales del transporte rural que estaban en una voluntad de servicio a la comunidad. Incluso me dijeron, en algunos sectores al adulto mayor no se le cobra. Lo que me impresionó también muy positivamente. Ese es el Chile que tenemos que recuperar. El Por Chile supuesto. respetuoso, solidario. Diputado, ¿y cómo ha sido la respuesta del Ministerio de Transportes? Bueno, ellos han recibido muy recientemente esto, pero exactamente estamos pidiendo en un cuestionario extenso que le mandamos al ministro en un oficio muy fundado. Tenemos mucha confianza de que va a ser positiva la disposición de las autoridades de gobierno en materia de transporte para abordar este tema. Y paralelamente estamos pidiendo reunión e instando a que se constituyan mesas de trabajo que permitan resolver equitativamente la situación que están demandando los dirigentes gremiales. Ellos tienen cifras que sin duda que el Ministerio debe conocer con mayor rigor, y sobre esa base tomar decisiones que permitan asegurar la equidad en el acceso a derechos que son fundamentales para estos dos grupos de población, como me decía, los que comienzan a vivir y los que empiezan el término de la vida, me señaló un empresario ayer, que también ya era mayor de edad. Diputado, ¿y ha tenido apoyo por parte de colegas parlamentarios con respecto a esto, considerando que este tema es totalmente transversal, o sea, indiferente del color político, es algo que afecta a los ciudadanos como tal de estas regiones afectadas? Mire, es una buena pregunta en cuanto nada impide que tengamos diálogos transversales. No se ha producido. El llamado de atención a los colegas. No se ha producido, pero está bien. Yo, que llevo poco tiempo en esto, por primera vez voy a tener una experiencia de tener dos senadoras con cual tenemos otras relaciones, digamos. Claro. Pero yo no tengo ningún inconveniente de compartir con todos, porque es nuestro deber. Y tenemos que siempre velar por el bien de la gente, más allá de las cosas políticas. La política tiene que ser algo, un punto de encuentro y no de desencuentro. Claro. Así que en lo personal, dialogar y ponernos de acuerdo para servir mejor a la comunidad
siempre tendrán las puertas abiertas y la disposición también. Yo he respondido porque se me ha requerido. Exacto, por parte de los ciudadanos. ¿Y, Sí. cuál es la queja mayor de la ciudadanía? Usted, diputado que estuvo en Curepto, mencionaba también el hecho, por ejemplo, de muchos habitantes que perdían horas médicas que ya estaban agendadas a raíz de la Exactamente. falta de, por ejemplo, horarios Y de eso, locomoción. por eso, la primera vez que me dirigí, que fue en noviembre, eh, a- al Ministerio de Transporte, y me contestó el ministro y me llamó muy positivamente la atención la respuesta del ministro, porque es muy seria, muy fundada en cuanto a la frecuencia eh, de, de las y el respeto a lo que se anuncia, horas de partida y eventualmente horas de Hora llegada. de llegar. Y eso y nos dio una respuesta muy concreta sobre las empresas que cumplen ese rol. Señalan que no son licitadas y en ese caso no están plenamente reguladas por el ministerio. Claro, me imagino tampoco son fiscalizadas Y entonces. exactamente eso, pero nos señala nos señala cuáles son las dos empresas que prestan este servicio desde Curepto, la empresa de transporte Manuel Ursúa Valenzuela, Buses Azumar, y la empresa de don José Patricio Ormazábal Jara, y nos muestra la tabla de origen, dónde comienza el servicio y dónde el destino, dónde termina. Ya. Y nos señala que en este caso no se aplican las normas regulatorias del que tiene el Ministerio de Claro, Transporte, el al no reglamento. estar licitadas. Claro. Pero que si las empresas han anunciado un, una, un cuadro de horas de partida del servicio en dirección, tienen también la obligación de cumplirla, pero basado en la ley de protección al Al consumidor. consumidor. Y ahí hay un enlace con eventuales denuncias al CERNAC, Al CERNAC. o al juzgado de policía local que corresponda, digamos. Eh, y, y la información que dio el ministro es bastante interesante. Las vamos a, a socializar porque es muy importante que las organizaciones sociales conozcan esta información de gran calidad y seriedad que el ministro, al contestar el oficio, nos envió, digamos. Y en definitiva es de interés de todos que conozcamos las reglas del juego, por decirlo así, pero cuando se anuncia que hay una hora de partida, debe cumplirse. Claro, en este caso, bueno, las organizaciones comunitarias del sector Curepto, dando el ejemplo, deberían realizar todas las personas que se ven afectadas la denuncia, en este caso, al CERNAC por el momento, debido a Al esta problemática. CERNAC, sí, y eventualmente al juzgado de policía local. Porque sería un anuncio falso. Claro. ¿Mm? El anunciar una frecuencia que no se cumple. Que no se cumple. Y en ese sentido acarrearía responsabilidades, porque usted, igual en las fijaciones de precio o de calidad de un producto, hoy día con la ley de defensa del consumidor se tienen medios para exigir calidad y respeto al precio que se ha señalado en puntos de venta, digamos. Y aquí
si se ofrece un servicio en determinadas horas, debe cumplirse. Porque efectivamente, como muy bien señala, la gente contrae compromisos para llegar al médico, para distintas cosas, y si el vehículo no pasa, genera un problema serio. Así es, sobre todo cuando estén temas en el ámbito de la salud, acá, que son bien preocupantes, y lo que mencionaba usted, senador, diputado, perdón, en el hecho de la equidad que debe haber para cada una de las personas, no solo de la región del Maule, sino que en todo nuestro país, en todo nuestro extenso país. Y aquí se abre un debate legislativo bien interesante con respecto a las tarifas para el adulto mayor y los estudiantes con estas problemáticas que se dan, sobre todo en estas épocas, por ejemplo, del verano, cuando están de vacaciones los jóvenes que no pueden hacer uso de su tarifa o no le aceptan de repente. Esto ya es en parte también la fiscalización que se debe realizar. Exactamente. Y este subsidio nace en lo que denominan fondos espejos, porque este es un subsidio que se da en el Transantiago, Ya. en la capital, que es donde habita un número muy significativo de chilenos, digamos, de la población en Chile. Entonces, ¿por qué se beneficia a un sector donde está intensamente poblado, digamos, y que efectivamente la movilidad es un tema muy relevante? Y de ahí surge también el concepto de equidad territorial. ¿Por qué a unos se les beneficia en determinado espacio de nuestro territorio nacional y a los que están más aislados, más marginados de los centros urbanos, por qué no se les atiende con equidad? Que tengamos los mismos derechos. Y eso es muy importante como concepto, como valor, porque permite fundar una política pública en valores que nos representa como el derecho a la igualdad. Claro, mucho más profunda, mucho más robusta, considerando, aquí nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ciudad con lo rural, en el ámbito rural. Pero si lo extrapolamos al país, nosotros lo vemos en el ejemplo de Santiago con las regiones como tal, considerando que, por ejemplo, ciudades como Chillán, Concepción, han tenido un avance en materia de el ordenamiento de su transporte público. En estos días en Concepción, por ejemplo, está la disputa de la nueva tarjeta que van a utilizar ellos para el transporte. Ya no se va a pagar en efectivo como sucede aquí en Talca, por ejemplo. Y estamos quizás un poco más alejados de aquello, pero más aún las zonas rurales, que es la problemática que estamos conversando el día de hoy. Exactamente. ¿Cómo podemos tomar este debate legislativo desde este punto, que es bien importante lo que usted menciona, diputado, de las personas, de las comunidades de Curepto que viajan a Talca, para generar un debate que sirva a nivel nacional? Bueno, es muy relevante lo que señalas, porque la norma legal, la ley, no es teórica, se nutre de la realidad práctica. Y exactamente cuando se conoce bien la realidad, es que tú puedes hacer una norma que tenga la calidad de poderse aplicar en todo su contenido y extensión, digamos. Por eso es muy importante siempre en el legislar el conocer la realidad, porque lo que se regula es la vida concreta. Claro, y en eso muchas veces resguardar valores que son relevantes en la sociedad, como que estamos hablando de la accesibilidad a derechos fundamentales, como la salud, la educación,
el trabajo, etc. Claro, y por eso mismo le consultaba el hecho de si había recibido algún apoyo, alguna conversación con otros colegas de distintas regiones también, considerando que esto, como mencionábamos, afecta tanto a la región de Valparaíso como de O'Higgins, como Ñuble, y esas regiones también tienen distintas realidades rurales. Claro, Por eso el llamado es a la ciudadanía de acercarse a sus parlamentarios, como lo hicieron con usted, diputado Celedón, para mostrarles las inquietudes que tienen y las problemáticas que tienen. exactamente. Y el parlamentario debe estar al servicio de toda la comunidad, sin distinción, más allá de las apreciaciones políticas que cada cual pueda tener. Y ese es, bueno, es un principio sobre el cual nos inspira y nos mueve en la vida, digamos. Claro. Bueno, ahora actualmente, para que la ciudadanía, igual las personas que nos están viendo y que después van a revivir esta entrevista en nuestras plataformas digitales, se está trabajando. Se está trabajando en este momento Sí, para llegar a una solución. Sí. Y tenemos que velar y ser buenos intermediarios para que la mejor solución se logre en beneficio de lo que está destinado a la norma, que son que los jóvenes que viven en el campo tengan los mismos derechos a la educación que los que viven en zonas urbanas, igual los adultos mayores. Diputado, y por el momento comenzaría a regir lo dictado por las empresas desde el 1 de enero, el quitar la rebaja. Ellos van a plantear la constitución de una mesa de trabajo para resolver Y evitar esto. y eventualmente, y lo conversamos ayer, que si las nuevas autoridades quieren nominar a alguien de su confianza, que puedan participar también para asegurar la continuidad en la solución y resolución que va a haber que tomar. Claro, esto ya ha proyectado lo que vendría siendo el nuevo gobierno. Sí, porque y bajo el buen principio que señaló el presidente más joven que ha tenido Chile, Así es. que vamos a gobernar hasta el último minuto, va a cumplir en plenitud la responsabilidad que se le concedió hace 4 años. Diputado, antes de finalizar esta entrevista, aprovechando que está aquí, que nos visita el día de hoy también, me gustaría preguntarle con respecto a este nuevo gobierno que se viene, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué espera también como parlamentario reelecto de nuestra región del Maule a raíz de todo lo que se ha vivido, la polarización que hay en nuestro país también y considerando su cercanía con la ciudadanía? ¿Cómo lo divisa usted? Este escenario político que se viene. Mira, voy a hacer un corte en el tiempo. En el tiempo electoral, y yo lo he percibido en la Cámara, en los ambientes son algo tóxicos. Muy tenso. Muy descalificatorio. Ya. Muy... fíjese que a mí me impresiona porque el presidente Boric es el primer diputado que de diputado sube a presidente de la República. Antiguamente era frecuente que senadores sean los postulantes a la presidencia, no un diputado. Pero Gabriel Boric no solo es el presidente más joven que ha tenido Chile en toda su historia, sino que subió de diputado a presidente. Y me impresiona
que muchos con los cuales él compartió, porque fue hasta hace muy poquito. Así es. Esto, el trato descalificatorio que no se corresponde a la realidad, digamos, a lo que uno conoce. Entonces, después de la elección, lo que ocurrió el domingo pasado, digamos, la actitud de Janet Jara, la actitud del presidente, honra nuestra democracia, y la respuesta del presidente electo que es correspondiente a la voluntad de reconocimiento y de colaborar para que sea una transición adecuada. Eso me parece a mí muy positivo. Tengo un conjunto de dudas porque en cuanto a la ejecución del programa de gobierno, digamos, Claro. en cuanto hubo respuestas muy distintas sobre los mismos problemas, algunas incluso formalmente contradictorias, y eso como chileno y como parlamentario me interesa, porque son relevantes. Para mí, que se respeten, que no haya retroceso en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales, que no hayan rebaja. Y fíjese que todos los signos, hoy día lo conversaba con un profesor de la Universidad de Talca, todos los signos son muy positivos de inversión en minería, que son altísimas. Se proyecta crecimiento de acuerdo a los índices presentes de más del 3%, una baja en las tasas de desempleo, un crecimiento económico importante hoy día, en diciembre del 2024. Entonces, creo que el que no haya retroceso en materia de derechos humanos y de derechos sociales es muy relevante. Yo creo que en materia de seguridad pública, la verdad es que pocos gobiernos han hecho tanto en materia de seguridad pública. Y eso son como 60 leyes que se han aprobado en esta materia. Se generó el Ministerio de Seguridad Pública que trasladó competencia del Ministerio del Interior a Seguridad Pública, y hoy día se está planteando, a raíz del caso que le llaman Apocalipsis de Gendarmería, también trasladar seguridad pública a Gendarmería, a Seguridad Pública. Entonces, creo que hay muchos, estamos capacitados para normalizar, por decirlo así, estos altos índices con el surgimiento de las organizaciones criminales, digamos, que no es un problema solo nacional, es un problema internacional. Así es. Y esperamos que Chile honre su tradición y que esto jamás se establezca y podamos vivir en paz y en seguridad. Por supuesto. Diputado,
Muchas gracias por estar el día de hoy aquí junto a nosotros. Lo reitero, siempre es muy valioso poder conversar, dialogar junto con nuestros parlamentarios. Encantadísimos y siempre a disposición, y aprovecho a saludar a todos en estos días tan especiales como son la Navidad, y voy a repetir algo que ya aprendí hace 52 años a propósito de lo que estamos, del capellán de una cárcel, que era un padre polaco, a propósito de la Navidad. El mensaje de él era que Jesús nazca en el corazón de ustedes. Ese es el sentido de esta fiesta que vamos a celebrar ya casi muy próximamente. Así es. Que Jesús nazca en el corazón de cada ser humano. Eso es. Y te agradezco muchísimo, una alegría estar con usted y contigo también en especial. El gusto es nuestro, diputado. Muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.